El mes de octubre es el mes misionero por excelencia en la Iglesia, y qué mejor que vivir esta misión desde la India, conocer la realidad de los cristianos en este país, especialmente de los religiosos de los Sagrados Corazones, ver toda la labor que realizan. Por eso hoy nos vamos a encontrar con Felipe Lazcano Hamilton, religioso de los Sagrados Corazones, sevillano, español, que lleva ya varios años en estas tierras en dos etapas distintas, dedicado a la formación de los nuevos hermanos, a la coordinación de la formación inicial e implicado también en varios proyectos en la región de la India. Vamos a entrar en aldeas de enfermos de lepra. Vamos a descubrir un entorno realmente pobre, pero al mismo tiempo que nos habla de ese germen del reino de Dios. Vamos a conocer también a la hermana Suyata Jena, que es religiosa de los Sagrados Corazones y que trabaja con los Dalits, que son una de las castas más pobres y excluidas junto con los enfermos de lepra aquí en la India. Y nos encontramos en la ciudad de Calcuta, que es una ciudad realmente maravillosa, exótica, bulliciosa, con mucho colorido, la ciudad de la Madre Teresa y también la ciudad en la que se desarrolla parte de la vida de nuestros hermanos de los Sagrados Corazones. Pues vamos ya a entrar en este diálogo con Felipe, pero antes vamos a ver algunas imágenes de la India. Pues contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras, en estos días ya previos al DOMUN, al Domingo Mundial de las Misiones, con Felipe Lazcano Hamilton, a la que le damos una bienvenida muy cordial aquí en medio de este sol. ¿Qué tal estás, Felipe? Bien, bien, gracias a Dios. Supongo yo que este sol te recordará a tu Sevilla natal. El sol sí, la humedad no. La humedad aquí es mucho más grande. La misión de la congregación aquí en la India está muy ligada a la figura de la Madre Teresa. Ahora estamos viendo un cuadro donde está la Madre Teresa con el padre Bill Petrie y con el padre Michael Sanahan. ¿Cuál fue esa relación con la Madre Teresa, a la que tú también conociste incluso en vida, ¿no? La relación con la Madre Teresa empieza con el padre Bill Petrie. Él, desde que entró a la congregación con la idea del padre Damián, de hacer una obra parecida como el padre Damián, él sintió el deseo, la llamada de venir a la India y de conocer, de venir a ayudar a la Madre Teresa en el trabajo con los enfermos de lepra. Y eso fue lo que hizo. Él vino un verano, estuvo un tiempo, la Madre Teresa lo envió a una de las
colonias de enfermos de lepra, que se llama Shantinagar, y ahí estuvo unos cuantos tiempos. Y después fue la congregación que estuvo pensando si era solo una cuestión personal, solo de Bill Petrie, pero decidieron que los hermanos de la provincia de Estados Unidos, que se podría hacer más presencia en la India. Y entonces vino también el padre Michael Shanahan. Ellos estaban a disposición de la Madre Teresa. La Madre Teresa le pidió a Michael que fuera a Shantinagar y a Bill que fuera al estado de Orissa a abrir un nuevo centro, una nueva leprosería en Janla. Entonces Michael se quedó en Shantinagar y Bill fue a Orissa. Y desde siempre ha habido pues esa conexión con la Madre Teresa. Personalmente yo la conocí un verano, el primer verano que vine aquí, cuando me pidieron que viniera a conocer la India, con la idea de que podría venir a ayudar en la formación inicial. Y en ese verano, es justo el verano en que ella falleció. Recuerdo que fui con Bill Petrie a la Mother House, a la casa madre de la Misionera de la Caridad, con el obispo de Calcuta, en ese tiempo, Henry de Sousa, y celebramos la Eucaristía con algún cura más que había por allí, y luego el desayuno, muy típico después de la misa, desayunar. Y allí estaba la Madre Teresa con su silla de ruedas, ya muy mayorcita, y de hecho a los pocos días, el 5 de septiembre, y eso fue el 22 de agosto, el día que ellas celebran el Corazón de María, que para ellas es la fiesta de la institución, del instituto, y falleció el 5 de septiembre. Pues al menos tuve la oportunidad de estar con ella un tiempo. Pues estos días aquí en Calcuta, junto al padre Thomas Tukotraharjo, que está haciendo hoy la función de cámara, de un paciente cámara, estuvimos en la casa madre, visitando también la tumba, y nos encontramos con la actual superiora general, y nos dijo algo que nos impactó, que es que Dios es grande, nosotros somos pequeños, agarrémonos a Jesús. Son como frases o experiencias que se transmiten de una manera muy sencilla, pero que al mismo tiempo son muy hondas, ¿no? Sí, porque el estilo de las misioneras de la caridad es así, ¿no? Son cosas aparentemente muy simples, muy sencillas, una tarea del día a día atendiendo a la gente más necesitada. No son grandes proyectos, pero cuando uno mira el conjunto, la totalidad de lo que hacen, sin duda es una obra impresionante. Pero el día a día es así, de pequeñas cosas, ¿no? Madre Teresa solía decir, lo que importa no es lo que haces, sino cuánto cariño, cuánto amor pones en lo pequeño que puedes hacer cada día, ¿no? Y muy cerca de esa casa madre están nuestras hermanas de los Sagrados Corazones, y también una casa en la calle Ripon Street, Damien House, que es una casa que se está preparando para voluntarios que quieren venir aquí a Calcuta, colaborar con las hermanas de la Madre Teresa. En fin, es un proyecto que se está montando y que también es interesante. Sí, así es. Vamos a continuar hablando con todo este tema de la lepra, tan ligado a nuestro padre Damián, a los excluidos, visitando en las últimas semanas la ciudad de Bhubaneswar, donde se encuentra el Damian Social Development Institute, el Instituto Damián para el Desarrollo Social, cuyas imágenes estamos viendo ahora de lo que es el edificio central, donde están las oficinas y el dispensario médico. Y bueno, cuéntanos un poco qué es este Instituto Damián, a qué se dedica el Instituto Damián. Antes te decía que Bill Petrie fue a Orissa a colaborar con la Madre Teresa en la apertura del nuevo centro de Janla, y el obispo, que entonces era el que después fue obispo de Calcuta, Henry de Sousa, le pidió que coordinara todo el trabajo de enfermos de lepra en la diócesis, la oficina diocesana para la lepra. Y Bill estuvo trabajando en todo eso, y después él vio que sería bueno crear una institución de ayuda y de promoción de los enfermos de lepra. Y entonces cuando creó lo que él llamó entonces el Damian Institute. Bill estuvo trabajando en esta tarea hasta el 2000 y algo, 2001, 2002 por ahí, y ya regresó a Estados Unidos. Y entonces los hermanos indios, que ya había algunos hermanos indios ya en la congregación, tomaron las riendas del instituto, y por cuestiones legales, en la India las cuestiones de legislación son bastante complicadas. Hubo necesidad de cambiar el nombre, entonces decidieron tomarle ese nuevo nombre, Damian Social Development Institute, y fue
Subal, el primer hermano indio que entró a la congregación, el director del Instituto Damián. Y siguieron haciendo fundamentalmente el mismo tipo de trabajo, de presencia en las colonias de enfermos de lepra, promoción de las familias de enfermos de lepra, integración social. Y luego con el paso del tiempo se abrieron también, el Instituto Damián como tal se abrió a nuevos campos, a nuevas zonas de trabajo, siempre con la perspectiva de los más pobres, de la gente más abandonada. Y por eso una de las cosas que empezaron a hacer fue el trabajo con la educación de niños de las colonias de enfermos de lepra y niños de aldeas que o bien no van a la escuela o tienen muchas dificultades con los estudios en las escuelas oficiales, y se creó unos centros de apoyo escolar, que se llaman tuition centers, educación no formal, que ahora hay un buen número de ellos, repito, tanto en las colonias de enfermos de lepra como en pequeñas aldeas y barrios marginales del entorno de la ciudad de Bhubaneswar y de Cuttack, que son las dos grandes ciudades del estado de Orissa. Y luego también el Damián Institute cada vez yo creo que va tomando más un cariz no tanto de la atención inmediata que sigue haciéndose a los enfermos de lepra con los dispensarios de los distintos colonias, atendiendo a los enfermos que tienen problemas con llagas y el tratamiento médico, porque muchas de estas cosas, gracias a Dios y gracias, ya el mismo Estado está colaborando. Se supone que la lepra ya se trata se cura o se tiene tratamiento en los hospitales generales, lo cual es mucho más en el papel que en la realidad, pero bueno, hay una cierta integración, al menos en ese nivel, de los enfermos de lepra, pero sigue siendo necesario la atención a los enfermos, a la gente que tiene tratamiento de llagas, de problemas de lesiones, problemas de movilidad, en los dispensarios que tiene el Instituto Damián. Y aparte de ese trabajo, también todo lo que supone la integración social, especialmente de los más jóvenes, procurando darles posibilidades de estudio o de formación profesional o incluso estudios superiores. Y algunos de estos chavales, estos jóvenes, ya han conseguido hacer estudios y encontrar trabajo y hacerse una vida más digna. Ese es el gran objetivo del Damián Institute. Y como decía, también abriéndose ahora a otros grupos marginales que no son solo enfermos de lepra, sino gente de barrios de chabola, barrios marginales de aquella zona. Pues hemos visitado alguna colonia de enfermos de lepra, también ese dispensario médico, hemos visto también cómo curaban a los enfermos, también las clases de inglés en la biblioteca Damián, hemos visitado un hostel, una especie de centro de residencia universitaria para jóvenes y algunos de ellos que proceden de entornos de enfermos de lepra. Y bueno, y están muy implicados también nuestros hermanos conviviendo con estos jóvenes y muy próximos a todas estas aldeas. Y luego hemos visitado un taller, el Telar e Imer, que pronto se va a modernizar con nuevas máquinas, al parecer gracias a la ayuda de Manos Unidas también. Ese es el deseo y el proyecto está presentado a Manos Unidas. Otra cosa es cuál es el resultado, porque estas cosas son lentas. Es verdad que ese proyecto empezó hace muchos años y cuando lo habéis visto el telar es casi diría que medieval, la manera en que trabaja, ¿no? El tipo de maquinaria, y bueno, económicamente no es rentable por supuesto, pero supone una manera de dar trabajo a un grupo de mujeres de las colonias de enfermos de lepra. Y el proyecto que se presenta a Manos Unidas es modernizar la maquinaria, pero claro, ellos todos tienen un proceso, tienen que venir a visitar desde España, quien sea, delegadas de Manos Unidas, ver el proyecto, estudiarlo, y si lo ven oportuno pues darán la financiación. Eso es lo que esperamos, porque yo creo que puede ser un proyecto interesante, darle mucho más fuerza a un proyecto que le va a dar al trabajo que están haciendo mucha más energía, mucha más vitalidad. No sé yo si económicamente va a ser rentable o no, pero eso quizás no es lo más importante, sino al menos no pierde mucho dinero, pero sí que haya gente que se gane la vida o parte de su vida con este trabajo. Hablábamos hace un momentito de nuestras hermanas de los Sagrados Corazones que tienen casa aquí en Calcuta y también en Bhubaneswar. Vamos a irnos hasta Bhubaneswar porque allí vamos a dialogar con Sujata Jena.
Nos encontramos en Bhubaneswar, en la casa de nuestras hermanas de los Sagrados Corazones, y queremos mostraros un testimonio muy interesante de una hermana nuestra, Sujata, que es periodista y que está trabajando con los Dalits, que son los más pobres aquí en la India. Ella misma nos va a contar su testimonio y por qué está trabajando con ellos. Muchas gracias por darme esta oportunidad para compartir con todos vosotros mi experiencia de trabajo con los Dalits y el clamor de este pueblo. Trabajo en una institución fundada por la Conferencia de Obispos Católicos, en la que preparamos jóvenes de los grupos minoritarios para servicios civiles y administrativos. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes de estas minorías, es decir, los Dalits, los tribales, los cristianos y los musulmanes, no tienen oportunidades, no tienen representantes en la administración, por lo que sus derechos y privilegios no están actualizados. No hay ningún Dalit en la administración, nadie habla por ellos, nadie defiende sus derechos. No tienen voz, no tienen tierras, no tienen recursos. Preparamos a nuestros jóvenes para ser líderes de la Iglesia y también de la sociedad, para que puedan así luchar por sus propios derechos. Les preparamos para que entren en la administración pública, porque una vez dentro, tienen la posibilidad de participar en la elaboración de políticas y en la toma e implementación de decisiones. Y eso es precisamente lo que queremos, porque hace ya casi 2000 años que los Dalits están sufriendo, son víctimas del sistema de castas, no tienen recursos y las diferentes políticas que hay no les ayudan a conseguir sus derechos. Por ejemplo, hay una ley forestal en la que los Dalits, los grupos de las minorías sociales, de las minorías excluidas, tienen que probar que llevan 75 años residiendo allí. Pero ellos no lo pueden probar porque son gente que no tienen casa, que no tienen recursos. Incluso las políticas que han promulgado también están explotando a los Dalits. Ellos no tienen derechos porque son cristianos. De hecho, los Dalits no tienen el estatus de casta precisamente por ser cristianos. Y esto es un gran retroceso para ellos, porque no tienen derecho a la educación, no tienen posibilidades económicas, no tienen oportunidades de empleo. Al no tener este estatus de casta, se ven privados de muchas cosas. Y todo esto por ser cristianos. Por lo tanto, los Dalits son privados y explotados 3 veces. Primero, porque son Dalits. Segundo, porque son cristianos. Y tercero, porque son pobres. Triple explotación. Son víctimas de una triple explotación. En la India hay unos 240 millones de Dalits, que representan el 25% de nuestra población. Es decir, de los 1.300 millones de habitantes que tiene la India, el 25% son Dalits. Lamentablemente, incluso en la Iglesia, los Dalits son discriminados, explotados. En la India, el 64% de los católicos son Dalits. Si reflexionamos un poco sobre cómo se produce esta discriminación, podemos ver que en la Iglesia Católica hay casi 200 obispos, pero solo 10 u 11 proceden de los Dalits y de los católicos tribales. Podemos decir que ni siquiera el 10% de los Dalits son obispos, tienen autoridad, tienen una posición. Por tanto, no es solo la sociedad, sino la Iglesia quien también explota a los Dalits. Y esto es muy triste.
y es por eso por lo que me entrego totalmente a los Dalits, para estar a su lado, para ser solidaria con el pueblo, para ser la voz de este pueblo a través de mi periodismo, caminando con ellos, siendo su voz, ayudándoles a conocer sus derechos y beneficios y luchando por ellos de todas las maneras posibles. Porque es Jesús quien defendió a los marginados. Cuando se centra en su manifiesto, el manifiesto de la misión, fue muy claro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a liberar a los presos, a dar la vista a los ciegos y a proclamar el año de la misericordia a todos. Aquí tenemos a todos estos excluidos. Como religiosa, como discípula de Cristo, me comprometo a seguir el manifiesto de Jesús y a trabajar por este pueblo excluido. Yo misma soy una hermana Dalit y conozco las penas del pueblo. No quiero que mi pueblo sufra. Pues muchas gracias, Suyata, por este testimonio y por habernos traído esa realidad tan dura de los Dalits, que es bueno conocerla y que no se nos olvide. Thank you very much. Pues continuamos con esta mirada a nuestra congregación aquí en la India. Ahora mismo estamos contemplando algunas imágenes de nuestros hermanos de la casa de formación en Bangalore, que está más al sur de la India. Lo estamos viendo en la liturgia, también trabajando en el jardín. Y bueno, esta sería la casa donde comienzan su formación inicial los que van a ser hermanos aquí en la India. En Bangalore. Es la casa de lo que llamamos de los candidatos. Cada año hay un grupo más o menos amplio según el trabajo se ha hecho en la pastoral, la promoción vocacional. Los años del COVID ha habido menos gente, como es normal, y es donde se preparan los primeros años de la formación, que fundamentalmente es inglés y formación humana básica, y prepararlos para que puedan ir después a estudiar la filosofía, que también la estudian en Bangalore, en un college, en la universidad en Bangalore, que son 3 años de filosofía. Esos 5 años primero se pasan en esa casa en Bangalore. Y después de esa casa continúa la formación con el noviciado y lo que sería ya la etapa de votos temporales que se realiza en esta casa, que ahora estamos viendo las imágenes. Después de los años en Bangalore, por cuestiones de calendario, porque la Universidad de Bangalore, donde se hacen el examen final de bachillerato en artes, es muy incierto y cada año cambia y no hay claridad. Lo que hemos hecho es tener, antes del noviciado, que sí requiere una fecha más fija, un tiempo intermedio que llamamos Regency, donde los candidatos van a vivir la experiencia de vivir una comunidad pastoral normal no durante un año, porque no les dura un año, pero unos cuantos meses, y conocer la realidad de lo que es vivir una comunidad normal y corriente, digamos, de la congregación. Y después de eso es cuando vienen al noviciado, que por el momento el noviciado se hace también aquí en esta casa, en Dangadhila, al norte de Calcuta. Y bueno, estamos viendo de nuevo imágenes aquí de los hermanos en la capilla y vamos a ver un trocito de una misa también en hindi. Y además, en esta casa hay un pequeño colegio que se llama Colegio San Damián. Es un deseo de los hermanos en la India tener también trabajo educativo, no solamente el trabajo educativo que ya se hace en el Demian Institute con los niños de las colonias de enfermos y de las aldeas, pero un colegio más formal. Y aquí, en esta zona, hay muchos colegios, pero de gente con dinero.
y la intención es hacer un colegio que pueda mantenerse económicamente y que preste un servicio a estas zonas. Y hemos empezado con un grupo pequeño con la esperanza de que se consolide un colegio sobre todo para familias musulmanas que viven aquí en esta zona, y algunas familias cristianas, hay muy pocas, pero también hay algún alumno cristiano, católico, pero fundamentalmente el alumnado será musulmán. Esa es otra de las características de este país, ¿no? Esta variedad de religiones. ¿Y cómo se vive cuando el cristianismo, el catolicismo es una religión minoritaria? ¿Cómo son las relaciones con otros grupos? Parece que no son tanto desde las grandes teorías, sino más bien desde el trato en lo cotidiano, ¿no? Primero quizás habría que decir que es verdad que en la India es una minoría. Los cristianos y los católicos son una minoría. Creo que es el 2,3% de la población son cristianos, pero es que eso significa más de 20 y tantos millones de cristianos. O sea, en la India todavía más cristianos que en muchos países de Europa, ¿no? Son una minoría, en el conjunto del país una minoría, eso es cierto, ¿no? Y depende de zonas del país, donde las relaciones son más fáciles o son más complejas. Aquí, en concreto en la zona de Calcuta, de West Bengal, las relaciones no tienen tanta dificultad como por ejemplo puede ser en Orissa, donde sabéis que hubo ese famoso infamous persecución a los cristianos, y ha habido casos de violencia con cierta frecuencia. Aquí no se da tanto eso, y en concreto en nuestra zona donde vivimos nosotros aquí, que nuestros vecinos son musulmanes, la relación es buena, es normal, no hay grandes dificultades. Procuramos estar abiertos a que puedan utilizar también los niños y los jóvenes por las tardes las dependencias de la propiedad. Procuramos hacernos presentes en la familia de vez en cuando. O sea, hay una relación en el día a día buena. No es el famoso diálogo interreligioso a nivel de grandes teorías o de teología, o incluso tampoco es que tengamos aquí momentos de oración juntos o cosas así. En la diócesis se organizan de vez en cuando, y especialmente en torno a la Madre Teresa, que es una figura en la que puede confluir cualquier tipo de religión. Sí que se organizan eventos ecuménicos o interreligiosos, pero aquí nosotros lo que hacemos es tratar de vivir con la mejor buena voluntad, una buena vecindad con nuestra gente. Bueno, una buena vecindad que no es poco, ¿no? Ser buenos vecinos es algo muy, muy importante. También, además de esta casa, hay otras comunidades en torno a parroquias, por ejemplo la de Dam, la parroquia San Damián de Molokai, aquí en Calcuta también, o la parroquia de la Inmaculada en Serampur, que tiene también una serie de aldeas de cristianos casi de primera generación que viven en un entorno muy, muy pobre y que realmente es un desafío, ¿no? Esas comunidades. La parroquia de Serampur, que está al otro lado del Hooghly, al otro lado del río, no muy lejos de aquí, es una parroquia que tiene muchos años de historia. Es el edificio como tal, la iglesia, es una de las primeras iglesias de West Bengal. Como parroquia, tiene poco tiempo. Y es, como pasa con estas parroquias, que tienen una gran extensión. El número de familias cristianas no es muy grande, pero la extensión geográfica es enorme. Y por eso también hay varias zonas, varias aldeas, que están a unos 20 o 30 kilómetros de la ciudad como tal, donde viven familias cristianas, sobre todo de la tribu Santalis. Y la parroquia procura mantener eso, la atención al centro, digamos, donde está la iglesia, pero también la atención pastoral a esas familias que necesitan mucha ayuda, no solamente pastoral, sino también de promoción social. Son gente que vive, bueno, algunas tienen ciertos recursos por lo que trabajan en el campo, pero muchas otras son gente que trabaja a trabajo diario si lo encuentran y con muchas dificultades, unos niveles muy bajos socioeconómicamente, ¿no? Y después yendo desde Bhubaneswar hasta Ludru, que hay como unos 5 horas en coche, los ritmos cambian aquí en la India, porque por ejemplo si se cruzan 2 o 3 vacas por la autopista, por la autovía, el ritmo es mucho más lento, es otro ritmo, otra manera también de abordar la realidad y de vivir. ¿Cómo ves tú estas diferencias culturales y todos estos elementos que pueden cambiar un tanto nuestros planes? Bueno, una de las cosas que se aprende aquí
o al menos yo he aprendido, o estoy aprendiendo, mejor dicho, es a ser paciente, a tener mucha paciencia. Es verdad que los ritmos en ese sentido son tranquilos. Es muy distinto de la, no sé, de la eficacia o del eficacismo que quizá podamos tener o que queremos tener en Europa o en otros lugares. Hay que hacer las cosas con mucha más tranquilidad. A la hora de la puntualidad, a la hora de organizar algo, de que la gente venga o no venga, pero también depende de dónde te encuentres. En la ciudad es distinto de una aldea. En las aldeas el reloj es mucho más flexible que en la ciudad. Pero te tienes que acostumbrar al ritmo de la gente, a lo que la gente vive. Es así. Por otro lado, una de las cosas que más caracteriza quizá a la India, yo creo que es la gran desigualdad social. O sea, en la India te encuentras a gente que tiene un montón de dinero, gente muy rica, puede haber yo que sé cuántos millones de personas que tienen más dinero que los ricos de Europa, digamos, y luego tienes un montón de gente que vive el mínimo o incluso por debajo de la pobreza absoluta. Y lo que va creciendo parece, aunque últimamente parece que no tanto, la gran clase media en la India, ¿no? Todas esas desigualdades, por supuesto, que afectan. Y el planteamiento que queremos hacer la congregación es precisamente optar por esa gente que está en los niveles más bajos de la sociedad. Ese es el deseo, esa es la intención. Y ahí está trabajando el DSDI, en las parroquias se procura tener una atención especial a gente más marginal. La parroquia de Ludru está en una zona rural en la que la mayoría de la gente vive una vida muy simple, muy sencilla, como habréis visto, y esa es la opción. Pero por otro lado también es cierto que nosotros como congregación, para poder vivir aquí, necesitamos también recursos económicos, ¿no? Hasta ahora mucho viene del trabajo de los hermanos de la congregación fuera, hermanos indios que trabajan en Estados Unidos, o ayuda de la congregación para poder mantener sobre todo las casas de formación. Pero en el futuro lo normal será también que haya más ingresos locales para poder mantener la misión. Pues hablando de Ludru, en esa parroquia que tiene un entorno también de 11 aldeas, ahí estuvimos el padre Tomás y yo en una Eucaristía que duró más de 3 horas, una Eucaristía, una procesión muy festiva, muy alegre. Ahí no hay reloj, ahí el tiempo pasa y se disfruta y se vive sin estar mirando. Sí, pero que es una liturgia muy alegre y después llama mucho la atención la manera de dar la bienvenida, ¿no? De acoger. Esta es la tradición, quizás son valores que nosotros en Occidente o en Europa no los tenemos tan presentes. Por supuesto que acoger a la gente lo hacemos, ¿no? Pero la manera tan expresiva, tan grandiosa que por ejemplo lo habéis experimentado, pues no lo solemos hacer. Y yo creo que responde no solamente no es un show, no, es algo que les sale de dentro y que les gusta acoger a la gente de esa manera y expresarlo y valorar a la persona que viene a visitarnos, etcétera, ¿no? Valores de la cultura. Y en medio, claro, también esta casa que vive en un entorno musulmán, pues a diferentes horas del día hay una llamada desde las mezquitas a la oración y se mezcla un poco el silencio con el ruido. También estábamos en la adoración aquí en la capilla o rezando el rosario y se mezcla la oración cristiana con la musulmana y es un tanto curioso, ¿no? Eso es como todo, al principio te suena extraño que 5 veces al día empiecen a sonar altavoces por toda la zona, porque como es al mismo tiempo, hay varias mezquitas alrededor, pues el jaleo que se monta, pero luego ya te acostumbras y lo integras y eso ya hace, bueno, hay más gente rezando al único Dios y están invitando a rezar, pues recemos, ¿no? Aquí hay un poco más de silencio, pero lo mismo ocurre en Calcuta. Cuando yo vivía en Calcuta, ahí no hay silencio nunca, bueno, no hay silencio nunca, y el ruido de las mezquitas se mezcla con 28.000 ruidos más en la ciudad, ¿no? Aquí quizás es más llamativo cuando escuchas la llamada del imán a la oración. Pero es unirte a ellos también y decir, ok, recemos juntos, estamos rezando al mismo Dios, ¿no? Cada uno como ha aprendido a hacerlo. Y después también tiene que costar un poco el tipo de alimentación de aquí, basada fundamentalmente en arroz. El arroz es el plato estrella, que le gusta mucho a algunos hermanos, pero ¿cómo llevas tú el tipo de alimentación?
Es lo mismo que te decía antes, cuestión de acostumbrarse. Hombre, lo primero que cuando se viene a la India, si estuvieras una temporadita en la India, seguro que tendrías un magnífico régimen para quitar unos cuantos kilos que siempre vienen bien. Es distinto el ritmo, ¿verdad? Pero es arroz con el dal, que son las lentejas, las verduras, algo de pollo, algo de pescado, algo de carne, con su correspondiente picante. Pues es hacerse a lo que hay y disfrutarlo, porque no hay días que la comida está más sabrosa, otros días menos. Te acostumbra uno y se vive y se disfruta. Y se da gracias a Dios porque se tiene comida todos los días. Eso es lo más importante. Hemos estado hablando durante la entrevista sobre la Madre Teresa de Calcuta, pero para terminar, ¿podrías decirnos algo de esta celebración del Domum y de la figura del Padre Damián de Molokai? Hombre, se podrían decir montones de cosas sobre los dos, sobre la Madre Teresa y el Padre Damián. Yo personalmente a la Madre Teresa, como te decía, yo la conocí solo unos cuantos días antes de que ella falleciera, pero no, toda su obra y todo lo que supone las misioneras de la caridad y toda la familia, todo el entorno de los misioneros de la caridad, a mí me provoca un gran respeto. O sea, yo cuando voy a alguna de las casas, porque me llamen para celebrar alguna eucaristía, algún retiro, algún tipo de trabajo de ese estilo, o cuando voy como voluntario, que he ido también muchas veces como voluntario, yo me siento un poco como pequeño, diciendo, aquí entro yo con los pies descalzos, por supuesto, físicamente y psicológicamente, porque es como lo que la Madre Teresa decía, lo que dice nuestra espiritualidad, estás tocando el cuerpo de Cristo, el cuerpo sufriente, el corazón de Jesús atravesado por el pecado del mundo y la gente que está sufriendo, ¿no? Entonces ahí te sientes como pequeño, como débil, como nadie, como nada, y procuras hacer el servicio lo más simple y lo más humildemente que puedas. A mí ese es el gran movimiento del corazón que me sale cuando pienso en la Madre Teresa. Es lo mismo con el Padre Damián. El Padre Damián se entregó por completo a los enfermos de lepra en un momento distinto al que tenemos ahora, pero es el mismo movimiento del corazón. Ahí está Jesús en los más pobres, en los más abandonados, ahí está Jesús en la Eucaristía, y desde la Eucaristía a los más pobres, de los más pobres a la Eucaristía. Ese diálogo y esa intercomunicación que existen entre las dos realidades de la presencia de Jesús. A mí eso me inspira mi vida, me ayuda a vivirla, me hace sentirme mucho más pobre, me ayuda a ser más humilde y a poner lo que tengo y lo que soy en las manos de Dios. Bueno, pues Felipe, muchas gracias por este rato de entrevista. Además hay que agradecérselo el doble, porque a Felipe no le gustan mucho las entrevistas, pero bueno, yo creo que nos has comunicado pues parte de esta experiencia, de lo que se viven aquí los hermanos en la India, y ojalá que también inspire nuestra vida y también la vida de los amigos que siguen nuestro programa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias al esfuerzo que haces por difundir muchas de estas cosas. Hoy la lectura de San Pablo decía que lo que importa no es él, sino que lo que importa es que el Evangelio se difunda y que se conozca a Jesucristo. Y lo que estás haciendo, lo que estáis haciendo, creo yo también que ayuda a que el Evangelio se conozca y un estilo de vida alternativo, distinto, diferente, se haga posible. Así que muchas gracias. Muchas gracias.